va? Qué gusto, soy Lucy Farías, gracias por acompañarnos. Esto es un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las sentencias a debate. Hoy le ofrecemos un caso que, bueno, tiene que ver precisamente con el apoyo ciudadano, cómo se recaba el apoyo ciudadano para candidaturas independientes. Y se trata precisamente de las fotocopias de la credencial para votar con fotografía, no garantizan certeza en la autenticidad del apoyo ciudadano para las candidaturas independientes. Y es que, bueno, la Sala Superior conoció a través de un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano que estaba precisamente impugnando pues una determinación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral que había dicho que no había logrado el porcentaje de apoyo ciudadano precisamente porque el actor había, bueno, utilizado fotocopias de la credencial para votar con fotografía para tratar de recabar este apoyo ciudadano. Él quería ser diputado federal por el principio de mayoría relativa en Michoacán. La Sala Superior estudió a profundidad este asunto porque sabía que tenía que proteger el principio de certeza, tratándose precisamente de este tema de las candidaturas independientes y de la exigencia del apoyo ciudadano. Así es que si usted quiere conocer la determinación de la Sala Superior, bueno, pues acompañe a Pedro Lara Aymalo, que recibe en el estudio a la doctora Ariane Giselle León Rivera, quien es consultora electoral, y también recibe al licenciado Sergio Moreno Trujillo, quien es secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malasis. Yo soy Lucy Farías y como cada semana le invito, por favor, permanezca con nosotros. ¿Qué tal? Sean todas y todos bienvenidos a su programa Las Sentencias a Debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión vamos a hablar sobre un juicio ciudadano, en este caso el 98 de este año, y trae una cuestión muy interesante dentro de una serie de programas en los que hemos hablado precisamente de los pasos a seguir y todo el procedimiento que tienen que seguir los ciudadanos para poder contender como candidatos independientes. En este caso en concreto se trata de un aspirante a candidato a diputado federal, de manera independiente por supuesto, en este caso por el Distrito Octavo en Morelia, Michoacán. Y es interesante porque lo que impugna justamente tiene que ver con esa metodología que han utilizado las autoridades administrativas para poder determinar quiénes y cómo tienen derecho a contender precisamente por la vía independiente de estos ciudadanos. ¿Y quién mejor que secretario? Sergio, bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Bienvenida. Gracias. ¿Quién mejor que el secretario para ponernos pues en el contexto precisamente de este asunto y retrotraerse un poco a los precedentes para poder entender precisamente lo que se plantea en esta litis del juicio ciudadano número 98? Sergio. Muchas gracias, Pedro, por la invitación, por estar aquí y permitirnos estar en tu programa Sentencias a Debate. Es un gusto, gracias. Es un gusto estar contigo y justamente como ya muy bien lo dices, la Sala Superior recientemente se pronunció en un juicio ciudadano 98 que es respecto a un candidato a diputado federal por el Distrito 8 en Morelia, Michoacán, quien pretendía ser candidato por la vía independiente. Me gustaría muy brevemente comentarte cómo es que nosotros llegamos a el tema de la utilización de la aplicación móvil para contabilizar estos apoyos de los ciudadanos. Considero que el primer antecedente es en 2016, en septiembre de 2016, cuando el Instituto Nacional Electoral emite el reglamento de elecciones y en uno de sus transitorios determinó que el Comité de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral debía de presentar los lineamientos para la verificación del apoyo ciudadano que estos aspirantes debían cumplir ciertos requisitos, ¿no? Ya sea a nivel federal para presidente de la República, para las senadurías y para las diputaciones, ¿no? Estos lineamientos son presentados y aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en agosto de 2017, hace un par de meses,
y en estos lineamientos ya se privilegia la utilización de medidas tecnológicas para recabar el apoyo ciudadano, y es justo esta aplicación móvil. Es un mecanismo que sustituye al mecanismo tradicional, esto es, como bien recordarás, la utilización de cédulas a mano, donde se llenaban los nombres, ante la imposibilidad de utilizar la aplicación, claro. Así es, ¿no? Y a esta cédula se adjuntaba la copia de la credencial del lector. Creo que es el primer antecedente que nosotros podemos referir y remontarnos, ¿no? Sí, fíjate que nosotros en algún programa hablamos, precisamente ustedes recordarán esto, hablamos sobre la calidad, digamos, ordinaria que tenía la aplicación, y consideramos que las cédulas que se recogían a mano con la fotocopia, digamos, a la antigüita, eran precisamente la excepción. Porque lo que se trataba era de empujar un sistema que modernizara al final de cuentas el hecho de recabar los apoyos para poder conseguir los registros por la vía independiente, y de tal forma que, digamos, se dio paso tecnológicamente a la manera antigua de hacerlo, y buscando pues agilizar y dar sobre todo certeza, ¿no? Que eso ya hablaremos a lo largo del programa, como ustedes lo podrán apreciar más adelante. Pero tiene que ver mucho precisamente con esto, ¿no? Con la claridad de las reglas, con cómo los ciudadanos al final de cuentas asumen esta metodología novedosa, porque no deja de ser algo novedoso, y cómo el tribunal pues ha ido tratando de pulir esas aristas que han quedado en cada uno de los casos cuando viene a impugnar algo relacionado, ¿no? Claro, digo, un precedente importante es el juicio ciudadano 841 del año pasado, de 2017, en donde justamente la Sala Superior del Tribunal Electoral validó estos lineamientos, ¿no? Donde se da la utilización de la aplicación móvil, ¿no? Y dentro de estos lineamientos ya se empezaba a regular las excepciones, o en concreto el artículo 40 de estos lineamientos señala distintos supuestos en los cuales no se contabilizarían los apoyos que sean recabados por esta aplicación móvil, ¿no? Claro. Otro tema, yo creo, fundamental es tener en contexto que esta aplicación móvil rige en todo nuestro país, y hay un régimen de excepción que también fue aprobado por esta Sala Superior, pero este régimen de excepción es únicamente en 283 municipios de 13 entidades federativas, donde, como tú lo señalas, se puede hacer a la antigua, de manera física, ¿no? Recabo de los apoyos. Claro. No, y al final habíamos dicho, hay condiciones en las que es muy difícil precisamente obtener la información y transmitirla vía electrónica, zonas donde pues es difícil. Habíamos también explicado, y tú, Adrián, gracias nuevamente, tú sabes perfectamente que habíamos hablado sobre el tema de la aplicación y cómo incluso en sitios donde no había cobertura almacenaba los datos, y hasta que no encontraba la posibilidad de transmitirlos, entonces los transmitía, ¿no? Entonces, creo que hemos ido abonando progresivamente a la certeza después de una reticencia natural por parte de, sobre todo, los actores políticos, pero en general podemos incluir a la sociedad entera, que cuando se impone algo que rompe, digamos, con la manera tradicional de hacer las cosas, pues siempre hay cierta desconfianza, hay malos entendidos, hay falta de pericia para poder desenvolverse de manera eficiente con el uso, por ejemplo, de la aplicación. La aplicación fue impugnada en diferentes ocasiones, en diferentes momentos procesales, y al final, pues parece que después de la última modificación que hizo el instituto ya empezó a funcionar bien, ¿no? Sí. Pero bueno, parte todo de un proceso más amplio que tiene que ver con la posibilidad de que los ciudadanos, sin necesidad de que los partidos políticos los arropen, puedan participar directamente en la vida política de nuestro país. Y esto, desde mi punto de vista, no sé qué opines tú, creo que se trata de una especie de ensayo y error. Estamos todavía, sí, y estamos probando en tiempos reales, con cosas reales, pero pues no hay de otra manera, ¿no? Pero creo que estamos en una etapa más de adaptación y de prueba, que ya en el pleno uso de todas las ventajas que pudiera significar tanto el uso de esta aplicación como la metodología en general que desplegó el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Claro. Pues justo, qué bueno que lo mencionas, creo que este ensayo y error no solamente es de la sociedad y de las personas que han querido o que quieren aspirar para un cargo independiente de elección, ¿no? También incluso es para las autoridades. Creo que lo que se ha visto mucho con las y los candidatos independientes desde sede de autoridad, le hace el Instituto Nacional Electoral, ha habido algunas
manifestaciones en contra de ciertos candidatos y candidatas independientes que propiamente al Instituto Electoral no le correspondería hacer, que incluso ata de manos también a la Sala Superior porque pues genera una percepción a veces un poco negativa respecto de ciertos ciudadanos que van por la vía independiente. Entonces creo que es una prueba. Sobre todo los tramposos. Sobre todo los tramposos. Sí. Es una prueba para todos, ¿no? Tanto para la sociedad que está viendo cómo es que se tienen que recabar esos apoyos, si doy mi credencial de elector o no la doy, o si firmo o no le firmo y eso para dónde va a ser. Pero incluso también para la autoridad electoral, para decirle, a ver, autoridad electoral, no te corresponde a ti, tú vas a hacer la investigación y al final, ¿quién es el juez? En este momento será la Sala Superior o el Tribunal Electoral, no a ellos hacer este tipo de declaraciones, ¿no? Entonces, sí es un tema complicado y es un tema complejo, pero creo que estamos por un camino importante y vamos a ver cuáles son los resultados al final del día, ¿no? ¿Qué te pareció el planteamiento general, de acuerdo a lo que pues, desarrolla la sentencia, respecto precisamente de las reglas que se dieron a conocer en su momento, parte de las cuales fueron impugnadas al final de cuentas también ante este tribunal, y que de alguna manera se fueron acomodando, decirlo de una manera, para hacer un camino pues, lo más llano posible? A mí me da la sensación, habiendo tenido en programas anteriores y había hablado justamente de un tema relacionado con esto, que se va construyendo poco a poco esa certeza, ¿no? Que finalmente es el eje conductor de esta sentencia, pues es la certeza, ¿no? Es el conocimiento preciso y conciso de las reglas que han de seguir todos, ¿no? Entonces, hemos podido ver precisamente en los últimos meses el desarrollo de toda esta serie de normativas por parte de la autoridad administrativa y que creo que desde mi punto de vista empiezan a tener ya la coherencia necesaria como para poder dejarlas y que empecemos a transitar por ellas de manera mucho más fluida, ¿no? No, estoy totalmente de acuerdo, justo lo que comentaba. Creo que cada una de estas reglas que se establecieron en los lineamientos para recabar los apoyos ciudadanos van en la línea de generar certeza de que efectivamente quien dio ese apoyo lo dio consciente y voluntariamente, ¿no? Aún hay, creo que, cosas que es importante analizar, y justo lo comentaba hace un momento fuera del aire, respecto de la firma autógrafa, ¿no? No sé qué tanto es, si nos están exigiendo el original de la credencial del elector de los ciudadanos y de las ciudadanas, y además, como requisito adicional, su firma autógrafa, ¿no? Claro, entonces, si la persona tiene que estar in situ, ¿no? Exactamente, a lo mejor sí está, no quiero pensar que hay personas que utilizan lo mismo que con el pasaporte cuando salen de viaje, ¿no? Que no traen todo el tiempo cargando su pasaporte, pero traen una copia de su pasaporte por cualquier cosa, ¿no? Ahí puede darse el caso, pero está ahí, firma, y eso también da cierta seguridad y cierta certeza, ¿no? Creo que es todavía un tema que es importante que se analice, pero sí, al final del día los lineamientos y las reglas son muy claras, muy específicas, y van con la idea de que al final la persona que aparezca en la boleta sí sea una persona que goza de esta popularidad que incluso se señala en la sentencia, ¿no? Ese es un tema creo que muy importante también, ¿no? Es el por qué y el cómo de todo esto, porque lo que dicen, pues, la competitividad es importante, ¿no? No se puede, y esto suena muy rudo, perdón por la expresión, suena muy rudo, porque no se puede abrir la puerta a todos los candidatos para que todo el mundo contienda. Claro. Pues sería una locura absoluta y el sistema no está pensado para poder enfrentar problemas de ese calado. Y más aún, yo creo que dentro de las posibilidades reales de ser competitivos, los ciudadanos tienen que conquistar ciertos espacios, ¿no? Es decir, los partidos políticos durante toda nuestra historia política, salvando algunos años, décadas largas que tuvimos un partido hegemónico y que no había democracia, pero bueno, de unos años para acá podemos hablar de verdadera competencia y en realidad el enemigo a vencer son los partidos políticos ya, ¿no? Claro. Muchos hemos tratado el tema de las candidaturas independientes desde la perspectiva ciudadana del descontento, ¿no? Del desencanto con lo que al final de cuentas era la oferta política de los propios partidos y que de alguna manera pues ha decepcionado. Y de ahí la necesidad de que los ciudadanos puedan contender sin pasar por el aparato de los propios partidos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es una cuestión compleja. ¿Nos puedes contar un poco, Sergio, cuáles fueron los planteamientos por vía de agravios que hizo este ciudadano que viene impugnando
pues la negativa al final de cuentas de conceder el registro como candidato independiente a una diputación federal y el porqué de esto, ¿no? Tenemos el acuerdo número 87 de este año 2018, en el que entiendo que se da respuesta pues a todos los que estaban en una condición similar al ciudadano, y entre ellos pues precisamente el actor le es negada la posibilidad de registrarse como candidato porque no alcanza el número de apoyos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que plantea? ¿Por qué realmente no ha podido alcanzar estos apoyos? Más o menos en términos grosos, ¿de qué diferencia de apoyos, es decir, de firmas ciudadanas estamos hablando? En fin, cuéntanos un poco sobre esto. Claro. El aspirante a candidato independiente debía de cumplir un umbral mínimo de firmas que era aproximadamente 5.600 firmas de respaldo ciudadano, ¿no?, para poder ser registrado a la candidatura independiente. El actor se precisa que el Instituto Nacional Electoral llevó a cabo una verificación de estas firmas y aproximadamente en casi 700 firmas la autoridad le negó la validez de estas firmas, toda vez que se encontraban justo en el supuesto del artículo 40 de los lineamientos, que es cuando la imagen de la credencial para votar aparezca en blanco y negro. Uno de los requisitos de la aplicación móvil era captar del original el anverso y el reverso de la credencial del elector, que él o la ciudadana presentaran al aspirante, ¿no? O sea, claro, a través de los auxiliares que así estaban es, repartidos. a través de todos los auxiliares. Los auxiliares debían de tomar la imagen del anverso y del reverso de la credencial del lector, pero del documento original, ¿no? ¿Qué sucede aquí? El instituto, bajo estos lineamientos, este inciso de los lineamientos, señala que no eran válidos porque aparecían las imágenes en blanco y negro. Y esto presuponía que habían sido tomadas las imágenes de fotocopias y no del documento original. Claro, que es la cámara de un teléfono celular. Creo que las cámaras blanco y negro ya no se hacen, ¿verdad? Sí, no. Sí. El Instituto Nacional justo en algunas manifestaciones decían que actualmente todos los dispositivos móviles, los celulares, ya no tienen imágenes en blanco y negro. Sí se puede tener filtros, claro, o sea, tomar una fotografía en blanco y negro, pero pues bueno, el requisito es del original, ¿no? Normalmente es con intenciones artísticas, ¿no? Claro. Es decir, Así ¿no? es. Sí, correcto. Entonces, el instituto lo que hace es estas 700 firmas las da por no válidas y el actor se queda a 138 firmas de cumplir el umbral. Es decir, en el supuesto de que la Sala Superior adoptara como válida estas imágenes, pues el actor en el caso concreto hubiera acreditado el umbral mínimo para ser registrado, ¿no? Sí, claro. Entonces, en esencia ese es su agravio, señalando que de los elementos que brindaba la aplicación móvil podía advertirse la intención del ciudadano de otorgar el apoyo. Y es justamente lo que considero que la Sala Superior trata de llegar a esta premisa, en el sentido de que se deben de analizar de forma integral todos los elementos, esto es, todos los datos correspondan, que el ciudadano se encuentre en la lista nominal, que corresponda a su firma. También había por ahí algo optativo de cuando el gestor estaba recabando el apoyo, se preguntaba al ciudadano o a la ciudadana si se le podía tomar una fotografía a su rostro, ¿no? Sí. Esto era optativo, el ciudadano lo aceptaba, ¿no? Entonces, cosa que confirmamos en esta cosa que se confirmó, ¿no? Entonces, la Sala Superior, desde mi punto de vista, da una sentencia en donde se dice que se privilegia la certeza de que el ciudadano acudió y que el ciudadano o la ciudadana está otorgando su apoyo, ¿no?, de respaldo, cosa que creo que ya varios precedentes
tanto de esta Sala Superior como de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, han referido que este apoyo debe ser incontrovertible, cierto, porque justamente como tú bien decías, no sería lógico que con la simple intención de contender a un cargo público se le diera un registro a cualquier persona, ¿no? Claro. Esto me trae, perdón, una idea que es, al final de cuentas es compleja, es difícil de desarrollar, pero tiene que ver con la certeza de cada una de las cosas que se hacen dentro de un proceso electoral para que el voto emitido sea auténtico, ¿no? Que es uno de los principios básicos que rigen el sistema democrático. Y a manera como de adelanto, porque tenemos que irnos a un corte, como siempre, el tiempo es el enemigo, me gustaría plantearte una cosa, Arián, y es el hecho de que ¿cómo podemos medir, al final de cuentas, la eficacia de las instituciones cuando tenemos un objetivo claramente establecido desde el punto de vista constitucional? Y esas dificultades que hemos visto a lo largo de este programa, en muchos foros, etcétera, etcétera, cómo van de alguna manera engarzándose para poder llegar a conseguir el objetivo, que es ese planteamiento teleológico que siempre es difícil de conseguir, porque bueno, pues una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿no? Y queda la pregunta en el aire. Si nos permiten, vamos a ir a nuestro primer corte y volvemos en un momento. Muchas gracias. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales. Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Bueno, nuevamente con ustedes. Dejábamos una cuestión al aire justo antes de nuestro corte. Y le decía yo, Arián, me gustaría un poco que nos hablara sobre la manera en la que se ha ido construyendo ese edificio hasta conseguir la solidez de todo, de una serie, digamos, de etapas que se van sumando. Y me recuerda un poco también la manera en la que dividimos el propio proceso electoral, ¿no? Hay diferentes etapas, se van cumpliendo cada una de ellas, se da paso a la siguiente, de tal forma que se busca que todo sea lo más ordenado y claro posible, ¿no? Y preguntaba esto porque pues, eso nos lleva a entender que, sobre todo, la verificación de los apoyos se hace en dos etapas diferentes. Y eso creo que es importante para entender el problema planteado por el quejoso. Sí, efectivamente. Bueno, respecto a la primera, como lo hemos podido ver desde el análisis que se han dado en las diferentes sentencias de apoyo ciudadano, creo que cada vez ya hay la claridad que tú habías mencionado en un inicio de cuáles son las reglas específicas que las y los ciudadanos que quieren aspirar a un cargo de elección popular por la vía independiente tienen que seguir, ¿no? Ya al principio, bueno, se impugnaba la aplicación y si la aplicación era o no el método idóneo. Antes de efectivamente utilizarla, ahora ya se confirmó por la Sala Superior que efectivamente sí se va a poder utilizar con ciertas reglas específicas. Entonces cada vez vamos como avanzando y transitando a espacios en donde ya se está concretando o materializando la aplicación o todas las reglas para el respaldo ciudadano, ¿no? Entonces, como decíamos en un inicio, ya ahorita, al menos para la siguiente elección, ya cada vez queda mucho más claro cuáles son las reglas que se tienen que seguir. Ahora, respecto de esta segunda parte que también se hace ver en la sentencia, desde la fase preliminar o del análisis preliminar de los apoyos, ¿no? Lo que sí es, una vez que la autoridad recaba los apoyos, o bueno, ya llegan los apoyos ciudadanos, verifica de manera preliminar cuáles son los apoyos que sí cumplen o no con los requisitos, de manera previa le da o no le puede dar vista a la parte, al candidato independiente, en caso de que necesite en su garantía de audiencia, en ejercicio de su derecho de audiencia, hacer ciertas rectificaciones, que fue lo que sucedió en este caso, ¿no? En la primera fase, en la fase preliminar,
no le dio vista al ciudadano candidato a diputado federal, porque en ese momento, en ese análisis previo, todavía no advertía estas irregularidades respecto de la fotografía la credencial a blanco y negro, ¿no? Sí, hay una cosa que es interesante y que creo que es importante resaltar sobre eso, y es que el primer análisis se hace exclusivamente de manera cuantitativa. Exactamente. Es decir, ¿cuántos apoyos estás entregando? ¿Están en lista nominal? ¿Están en vigentes, digamos, esas credenciales? Adelante, ¿no? Y es una primera revisión, entre comillas, ¿no? Claro, y justo ahí hay un tema ahí, especial, por no decirlo de otra manera, porque lo que dice el ciudadano es, bueno, no tuve en un inicio como mi garantía de audiencia, y cualquiera podría pensar híjole, si lo hubiera tenido en la fase preliminar, quizá ahorita, con las 100 y fracción firmas que le faltaron, ya podría haber sido candidato independiente y a lo mejor aparecer en la boleta. Pero lo cierto es que también en la siguiente fase, la autoridad administrativa le da la oportunidad al ciudadano o a la ciudadana que va por la vía independiente de rectificar, como en ejercicio de su derecho de audiencia, de rectificar o determinar o subsanar en su caso algunas de las irregularidades. Entonces creo que sí es importante hacer la aclaración que aun y cuando, como solamente es un ejercicio cuantitativo, no le den la garantía de audiencia en ese momento, no quiere decir que ya la perdió y entonces esto termine siendo violatorio de sus derechos fundamentales, porque no es el caso, ¿no? Hay que ver y analizar cada una de las etapas y, como decías, cada una de las etapas tiene una función y un objetivo especial, y cada uno tendrá sus reglas específicas y siempre en atención a la salvaguarda y la protección y garantía de los derechos fundamentales, en este caso de los candidatos o las candidatas independientes, ¿no? Sin duda. Sí, aquí hay una cuestión que creo que es fundamental, y en el mismo contexto de intentar explicar lo que sucede como fenómeno de prueba y error, estamos en un proceso de aprendizaje, diría yo, para todos los actores políticos, sobre todo pues, productos de las últimas reformas a nivel constitucional y legal, que modifican ciertamente el contexto de la competencia electoral. Pero particularmente en este caso, cuando se hace la revisión de los apoyos, ya no en una primera etapa, que al final de cuentas el ciudadano, por lo que se explica en la demanda, opta por no ejercer precisamente ese derecho de audiencia, porque dice, pues ya me informaron que el número de apoyos necesarios en esa etapa cuantitativa ya fueron cumplidos, ¿no? Es como que dice, ya estoy del otro lado, no tengo de qué preocuparme. Después, sorpresa, porque viene la etapa cualitativa, que es de todos esos apoyos que se contabilizaron en una primera instancia por el hecho de estar finalmente en la lista nominal, pues hay que hacer también una segunda depuración. Y ahí es donde yo creo que empieza el proceso de aprendizaje de los ciudadanos que quieren contender por la vía independiente a algún cargo de elección popular. Porque, y me atrevo a adelantar algunas cuestiones, que seguramente platicaremos inmediatamente, pero creo que el ciudadano se confía demasiado, dice, pues yo ya tengo el número de apoyos necesarios, y no ve precisamente la totalidad de ese proceso, ¿no? Y yo insistía en considerar diferentes etapas para poder ver en conjunto todo lo que tienen que cumplir los ciudadanos para poder llegar a contender, estar realmente en la palestra electoral luchando por conseguir un puesto de elección popular. Y en este caso concretamente nos vemos en un panorama en el que pues, ha tenido que aprender por la vía dura muchos ciudadanos en esas dificultades. Hemos dicho muchas veces incluso que el umbral que se le solicita para poder contender a las candidaturas independientes, salvo en los casos en los que es 1%, pues está muy elevado, ¿no? O sea, en este caso creo que 8,000 y pico firmas para una diputación federal no está mal. Cuando hablamos del caso de presidentes, ¿no? De candidatos vía independiente o precandidatos en su momento, cuando hablamos de ellos por la vía independiente, pues era una cantidad de apoyos enorme, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera, creo que no resulta tan difícil, pero sí es por la vía ilustrativa y por el camino difícil entender que hay que ver todo en su conjunto. O sea, esto no lo podemos aislar. Sí hay etapas que podríamos considerar incluso estancas, aisladas una de la otra, pero es necesario, creo que, ver la totalidad, ¿no? Y eso es lo que en este caso creo que falló. Decía la autoridad que entre las inconsistencias y irregularidades halladas, y esto es una revisión que se hace con todos los que aspiran, precisamente los que aspiraban, porque ya estamos en una etapa en la que los registros están firmes, la fotografía, pues a través de fotocopias, ¿no? De la credencial para votar, simulaciones de la credencial para votar, ausencias de firmas
capturas de la imagen de 2 anversos y 2 reversos en lugar de 1 y 1, como debería ser lógicamente, captura de la imagen del anverso de 2 diferentes credenciales de lector, o sea, que no son coincidentes el anverso con el reverso, registros con la misma credencial para votar, pero con diferentes claves de lector, imágenes que pues, no resultaban ilegibles, fotografías de documentos que no eran la credencial para votar, ¿no? En esos casos también efectivamente se dan, imágenes tomadas de una pantalla o monitor, no tomadas precisamente de forma directa de la propia credencial. Y decíamos, esto quizás se puede simplificar y simplificar en derecho siempre es riesgoso, pero creo que en este caso podemos correr ese riesgo con buen resultado. Y es, cuando uno va a ejercer su voto, no va con una copia de la credencial, ¿no? Claro. Es decir, necesariamente, y decíamos, bueno, es diferente, no es el voto expreso ya, pero pues también es parte de un ejercicio democrático en el que el documento idóneo, y ahí es donde viene lo importante, la idoneidad, es la propia credencial para votar, no otra cosa. Claro. Y partiendo de esa idea, pues bueno, ¿qué es lo que finalmente se presenta como alternativa y lo que discute el ciudadano? Pues estamos hablando de fotocopias, literalmente, porque si sale en blanco y negro no era la credencial de elector. ¿Cómo atiende particularmente esto la Sala Superior? Además también lo de la facultad reglamentaria, ¿no? Que aunque ya es de cajón, ¿no? Siempre impugna la facultad reglamentaria de la autoridad administrativa. Creo que aquí también se hace una buena relación entre precisamente el problema a solucionar y esa facultad, ese derecho que tiene la autoridad administrativa de regular en base a sus propios objetivos, pues la ley o la Constitución. Claro. Bueno, partiendo de esta última idea, el derecho a ser votado, como todos lo sabemos, es un derecho reconocido en nuestra Constitución, en el artículo 35, fracción segunda de la Constitución, y esta disposición de nuestra Constitución señala que la ley desarrollará las características, las formas en que se va a implementar este derecho humano, ¿no? La famosa reserva de ley, ¿no? Así es. Esto en un primer momento, el artículo 35, en un segundo momento la ley electoral ya desarrolla este derecho humano, cómo se deberá de acreditar los requisitos para poder ser registrado a una candidatura independiente. La sentencia considero que tiene un apartado, en este apartado es como el preámbulo a toda la sentencia, donde se reconoce que el Consejo General y en concreto el Instituto Nacional Electoral sí cuenta con las facultades para desarrollar estos principios, estas normas y desarrollar los requisitos que deben cumplir todos los aspirantes a una candidatura independiente. Creo que ustedes ya lo señalan muy bien, muy puntual. Pudo generarse alguna confusión en los propios aspirantes porque, en efecto, el Instituto Nacional iba informando, ya sea semanalmente, en una página web. Existió una página web donde los aspirantes podían acceder y podían ir viendo cómo iban creciendo sus firmas, ¿no? Y iba en una clasificación preliminar estas firmas, ¿no? ¿Qué era lo que analizaba el instituto? El instituto analizaba que las firmas que se iban enviando al servidor central por medio de las aplicaciones móviles, los registros se encontraran en el listado nominal. Cuestión que no implicaba que las firmas fueran válidas, porque, como ustedes bien lo señalaron, existía una fase final donde se verificaba el documento soporte, el documento idóneo, la credencial del elector. El análisis cualitativo Así ya, es. No solo cuantitativo. Sí, y de ahí se desprendieron, como ya lo refieres, diversas inconsistencias, ¿no? Simulaciones de credencial del elector, habían documentos que no correspondían a las credenciales, por ejemplo, licencias para conducir, en lugar de tomarse la foto a la copia de la a la credencial del lector, se tomaba a una licencia, a un pasaporte, etcétera. Yo me pregunto, con pasaporte o licencia, ¿cómo conseguían la clave del lector? ¿No? Eso es una cosa que precisamente va en el sentido contrario a la certeza que tratamos de reafirmar, ¿no? Así es.
Hay algunas cuestiones que me parecen especialmente interesantes para mencionarlas a nuestro público, y es el hecho de que esas irregularidades detectadas no son raras, ¿no? Es decir, estamos en un panorama en el que parece que muchos de los candidatos independientes cayeron iba a decir en la tentación, no, en este caso, cumplieron con la tentación de obtener apoyos por vías poco ortodoxas, ¿no? Claro. Y al final de cuentas, esto me hace pensar en lo difícil que ha sido para los independientes pues, llegar. Hasta ahora y en este momento solamente tenemos a una candidata a la presidencia de la República por la vía independiente, que es la señora Margarita Zavala. Y creo que esto nos habla de una cuestión que ya venían arrastrando estas cuestiones de la participación por vía independiente, y es la falta de una infraestructura, ¿no? ¿Por qué pongo el caso de Margarita Zavala? Pues no solamente porque haya conseguido finalmente registrar su candidatura por la vía independiente a la presidencia de la República, sino también porque ha conseguido precisamente todos sus apoyos. Y es porque hay toda una estructura parcialmente partidista, porque bueno, pues durante muchos años, prácticamente toda su vida política, Margarita fue parte del Partido Acción Nacional, sí. Y creo que precisamente esa estructura de base, esos apoyos ciudadanos que ya tienen, cuando tienen las personas que están dentro de un partido y que a veces pues, se los llevan fuera, ¿no? Como en el caso de Margarita, renuncia al Partido Acción Nacional, pero consigue mantener un apoyo de base muy fuerte, ¿no? Yo esto lo comentaba en algún momento fuera de cámara y decía, yo estuve en Morelia hace algunas semanas y pude ver claramente cómo la gente estaba muy organizada para dar su apoyo, ¿no? Hablamos particularmente de Michoacán, que es el estado nativo de la señora Zavala, pero que también muestra por el otro lado la dificultad de poder obtener tantos apoyos, incluso cumpliendo con un excedente en la previsión precisamente de que algunos de los apoyos sean anulados, que creo que esto fue lo que no hizo este ciudadano, ¿no? 180 apoyos que le faltaron prácticamente no son nada. Sí, efectivamente era justo lo que se ha venido comentando de la exigencia para las personas que van por la vía independiente. Es una exigencia muy grande porque pues un candidato de un partido tiene toda la infraestructura del partido que lo apoya, ¿no? No necesita un número de personas que lo apoyen, ¿no? Salvo bueno, ya internamente la votación interna, sí, ¿no? Claro. Pero en este caso, en esta elección, que creo que es una elección atípica en el sentido de que para candidatos a la presidencia, los partidos políticos primero todos vienen en coalición y además todos fueron precandidatos en su momento únicos, ¿no? No tenían ahí una contienda real, ¿no? Y tenemos, creo que lo dices con muchísima certeza, tenemos panoramas completamente novedosos, ¿no? Las propias candidaturas independientes que ya a nivel federal pues, son novedosas. Tenemos la cuestión de la reelección, que también complica mucho el panorama. En fin, hay varias cosas que son ingredientes nuevos dentro de esta lucha por obtener un cargo de elección popular a través del voto de la ciudadanía, y que pues, entreven una cuestión que por lo menos es compleja, mínimamente hablando, ¿no? Y creo que en este caso, todas estas cosas que hemos ido ensayando y probando, pues tarde o temprano, gracias a estas sentencias también, pues se irán dando reglas mucho más claras que la ciudadanía, tanto los propios actores políticos como los ciudadanos en general, entiendan ya en su conjunto y el porqué de todo esto, ¿no? ¿Por qué se le ponen tantas reglas y tantas trabas? Bueno, pues la competitividad lo mencionábamos. Creo que esa es una cuestión fundamental. ¿Cómo se prueba que un candidato es competitivo por la vía independiente? Pues alcanzando estos umbrales. Creo que no hay otra posibilidad, ¿no? Claro, al final es muy complicado para la autoridad administrativa, incluso para la autoridad judicial en materia electoral, determinar hasta qué punto, porque bueno, tenemos este tipo de lineamientos que creo que son lineamientos muy objetivos y que efectivamente van encaminados a dar la certeza que la persona que los tiene, efectivamente tiene el respaldo ciudadano, ¿no? Claro, siempre podemos encontrar salidas poco, como mencionabas, voy a utilizar tu palabra, poco ortodoxas para poder llegar a esa finalidad, ¿no? Que obtenemos. Ahorita está el caso que tenemos, bueno, en la sala superior están los candidatos que iban por la vía independiente a la presidencia, que no fueron registrados, que están ahí impugnando la decisión del instituto. Y tenemos otros casos que también cuestionan esta
popularidad, ¿no? Por ejemplo, el caso de Marichuy, ¿no? Al final del día no pudo obtener los apoyos, ni se acercó a ellos porque no tiene toda esta infraestructura. Si hacemos un comparativo, digo, lamentable, pero no podríamos hacerlo en esa situación porque no entraron en igualdad de condiciones Margarita Zavala y ella a competir por la vía independiente. Así es. Y bueno, creo que eso te replantea también otro escenario, ¿no? Que no es el caso, pero me gustaría dejarlo de todas maneras ahí, que es la acción afirmativa de indígenas, ¿no? Tenemos acciones afirmativas de indígenas para senadores y diputados, y en este caso ahora para alcaldías, pero ¿qué pasa por la vía independiente para candidatos a presidencia, ¿no? Entonces, sí es un tema importante que, claro, ahorita estamos como en la prueba y error, que tendremos que irlo analizando. Lamentablemente no está ahorita en manos de la Sala Superior determinar y hacer un análisis al respecto, porque no llegó a la Sala Superior, pero creo que es importante que para la siguiente, como te decía, es prueba de error para los candidatos, para la sociedad, pero también para las autoridades, y ver como todo el universo de personas que pueden querer contender, ¿no? No solamente las que traen esta infraestructura tan importante. Cierto. Digo, ya una de las cuestiones que yo planteaba a algún amigo hace no mucho es que quizá la necesidad de fundar un partido indígena a nivel nacional, ¿no? Pero bueno, esas ya son cuestiones que serían muy difíciles de discutir. Si nos permiten, vamos a ir a nuestro segundo corte y volvemos en un momento. Muchas gracias. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales. Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Bueno, pues ya estamos en la recta final de nuestro programa y hablando de esas dificultades precisamente que de manera sistemática han tenido que enfrentar los ciudadanos, creo que también existe la contraparte y es el proceso de aprendizaje que ha dado todo pues esta primera experiencia de enfrentar al enorme y aplastante aparato de los partidos políticos por la vía independiente. Hay casos que me parecen a mí muy dignos, ¿no? Tenemos el caso de Kumamoto, por ejemplo, que bueno, pues demostró ser una persona con un carisma y una potencia política tremendas. Esos casos evidentemente son de excepción y queremos pensar que las reglas, tal como las vamos nosotros tratando y las hemos confirmado o las hemos rechazado de acuerdo al problema planteado y cada una de las casuísticas a las que se ha enfrentado este tribunal, tratan también de allanar un poco la dificultad que tienen los ciudadanos para poder participar de manera efectiva. Y hablábamos hace rato de las finalidades, ¿no? En qué medida precisamente sentencias como esta, acuerdos como el impugnado, los lineamientos en general de la autoridad administrativa tratan de ir allanando el terreno, ¿no? Todavía creo que está pendiente el hecho de que pues en algún momento se hubieran pronunciado, lo hizo la Corte concediendo la libertad de configuración a los legisladores locales respecto del porcentaje exigido. Decíamos, y lo hemos dicho varias veces en este programa, la Comisión de Venecia recomienda que sea el 1%. Por cierto, de la cual la magistrada presidenta, ponente de este asunto, es miembro. Es decir, la magistrada presidenta, Yanino Tálora, está en la Comisión de Venecia. Así es. Y la recomendación es que sea el umbral del 1% como máximo de la lista nominal para poder presentar una candidatura de tipo federal, particularmente hablando, ¿no? Pero nos vemos con entidades federativas que se van hasta el 3%. Que es una barbaridad, el 3% de la lista nominal. Entonces, en términos generales, creo que estas sentencias pues van quitando un poco los obstáculos que pueden tener los ciudadanos, pero no pueden quitarse todos, porque de hecho la mayoría de ellos pertenecen al orden del ejercicio legislativo, del poder legislativo. Entonces, ¿cómo está el marco normativo en general respecto de esto? Porque tenemos finalmente un reglamento de elecciones
que nosotros mismos hemos confirmado, y eso es muy interesante. ¿Puedes hablarnos un poco de eso, de lo que nosotros ya confirmamos y que se ha ido aplicando a manera de reglas ya, digamos, pasadas por la criba y revisadas por esta autoridad jurisdiccional, de tal forma que se trata de integrar en un todo que funciona como cuerpo legislativo para conseguir los objetivos planteados, sobre todo constitucionalmente, ¿no? Claro, sí, Pedro, creo que tú lo dices muy bien. Es un primer ejercicio que nosotros estamos haciendo. En el caso de Presidencia de la República, es la primera ocasión en donde nos enfrentamos a estos requisitos, ¿no? La ley electoral señala, por ejemplo, para la Presidencia de la República, un umbral de aproximadamente 860,000 firmas, ¿no? Que representa el 1%, y diríamos en principio que estaría pegado a estas normas o buenas prácticas en materia electoral, como la Comisión de Venecia. En el caso de senadores y de diputados a nivel federal, se solicita el 2% de la lista nominal. En el caso de senadores, el 2% de la lista en la entidad federativa, y en el caso de diputados, el 2% del distrito electoral por el cual se pretende postular. Y hay cierta dispersión también. Sí, claro, es otro elemento muy importante que lo refiere la ley electoral. Por ejemplo, en el caso de diputados en concreto, es el 2% de la lista nominal en el distrito, y además una dispersión en por lo menos la mitad de las secciones que comprendan al distrito electoral. Como bien sabemos, las secciones se integran con un mínimo de 100 electores a un máximo de 3,000 electores, ¿no? Entonces, no solo es cumplir con el umbral, sino con una dispersión en estas secciones, ¿no? Lo que diría yo, el legislador pretendió evidenciar que un candidato no solo tiene una representación en un solo ámbito geográfico, sino en general la cuenta con ella, ¿no? Claro, sí, si está en un distrito, pues que sea geográficamente hablando la mayoría de ese distrito donde tenga sus apoyos ciudadanos. ¿Qué es lo que al final de cuentas también decimos sobre el concepto esencialmente formulado por esta Sala Superior respecto del principio de certeza? Creo que eso es muy interesante y que abona al final de cuentas a esa cuestión pragmática, didáctica de la que hemos hablado, porque este programa tiene la finalidad de informar de muchas de esas cuestiones que son de interés ciudadano en general, pero que por lo general son más útiles para los litigantes, para los propios candidatos, en fin. Y vamos soltando ahí algunas cosas que seguramente, en este caso, pues bueno, hablamos ya de sentencias que están firmes, pero pues sirve para la siguiente. Esto no se acaba, ¿no? Esto es un ejercicio constante y creo que el programa abona precisamente a clarificar muchas cuestiones. A mí una cosa que me gustó mucho de lo que se dice en la sentencia respecto del principio de certeza, y habla de que los procedimientos derivados de ese principio de certeza deben ser verificables, fidedignos y confiables. Eso a mí me encantó porque habla precisamente de la esencia casuística, en este caso, de lo que se está valorando por parte de la Sala Superior para poder considerar que efectivamente la voluntad del ciudadano que va y se planta frente a uno de los auxiliares de un candidato por la vía independiente, que no quede duda de que efectivamente ese ciudadano dio su apoyo al candidato, ¿no? Entonces, hacen una pequeña síntesis que define el principio de certeza como aquel en el que los participantes en cualquier procedimiento electoral conozcan las reglas fundamentales que integran el marco legal de los comicios que permitirán a ciudadanos acceder al poder público para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos políticos. De modo tal que estén enterados de manera previa respecto de las reglas a seguir con claridad y seguridad. Eso a mí me encantó y es una forma muy clara de decir, el principio de certeza es esto. ¿A qué obedece el principio de certeza, ¿no? Decíamos, las elecciones, de acuerdo a los principios constitucionales, uno de esos principios es que las elecciones deben ser auténticas. ¿Qué significa esto en relación con lo que hemos dicho del principio de certeza? Bueno, en la sentencia se hace un análisis respecto a que todas las normas
en la materia electoral deben entenderse a la luz principalmente del artículo 41 de la Constitución. Esto es de que las elecciones sean auténticas, periódicas, que sean democráticas, que cumplan con ciertos valores, principios que establece nuestra Constitución. Y bueno, o sea, tocando este tema, creo que, como tú dices, es la finalidad de la sentencia fue otorgar validez a la voluntad del ciudadano y certeza en que este ciudadano o esta ciudadana que otorga su apoyo realmente acudió ante un aspirante a otorgarle su apoyo para respaldarlo a una candidatura independiente, ¿no? Por la vía independiente. Es esto el principio que tú mencionas de nuestra Constitución, el que tenga una transparencia, yo diría, total, todos los actos que llevan a cabo tanto los ciudadanos como las autoridades, para que la propia ciudadanía tenga esa tranquilidad de que una opción más que esté en la boleta fue respaldada realmente con apoyos de toda la ciudadanía, ¿no? Y es lo que se intenta privilegiar, tutelar, es esto, ¿no? O sea, que cumpla con todas las reglas, tanto constitucionales como legales, y que los candidatos se apeguen a estas disposiciones, ¿no? Claro. Digo, la falta de certeza ha sido enemigo acérrimo y recurrente de la democracia mexicana, porque, bueno, pues ya sabemos que hubo muchos tramposos y sigue habiéndolos todavía, pero estamos en vías de erradicarlos, ¿no? y creo que la certeza acaba siendo, al final de nuestra historia, el principio más importante de todos. Hemos visto elecciones en las que tan pronto como se ha visto puesta en duda la certeza, pues hay descontento, ¿no? Hay falta de respaldo y legitimidad, porque al final de cuentas la certeza y la legitimidad van de la mano, ¿no? Claro. Y cuando la ciudadanía no percibe de manera legítima la obtención de un cargo de elección popular, pues deriva en ingobernabilidad, en descrédito institucional, en fin, una serie de problemas que hemos vivido en este país de manera endémica, y que creo que pues tenemos una oportunidad por esta vía que parece tan alejada finalmente del problema. Por esta vía creo que podemos ir combatiendo, pues sobre todo los síntomas de la problemática, ¿no? Que es un país que se resiste a poner orden interno, que difícilmente ha creído a lo largo de su historia en las instituciones públicas, que vive en un sospechosismo constante, ¿no? Y creo que la certeza va justamente a tratar de eliminar todas esas cosas que son tan nocivas para la vida política y democrática de nuestro país. Claro, efectivamente, justo este tema de la certeza es un principio, pues no es complicado, no es un principio complicado, pero es que lo hemos visto en la práctica, sí es complicado de aplicar, ¿no? Y era justo ponerlo en marcha es lo difícil, ¿no? Es lo difícil. Y justo era lo que comentaba en un inicio, ¿no? Este principio de certeza no solamente viene de las reglas que establece el Instituto Nacional Electoral o de las sentencias que nos den la claridad con la que tenemos que actuar en un futuro, ¿no? La certeza también deviene incluso de estas manifestaciones que realizan las autoridades al momento de analizar ciertas prácticas o ciertas actuaciones, ¿no? Creo que ahora lo estamos viendo con el tema de las candidaturas independientes, cómo es que la autoridad, el Instituto Nacional Electoral, en sesiones públicas, consejeros han manifestado su inconformidad y han hecho manifestaciones pues muy fuertes respecto de cómo se han conducido ciertos candidatos independientes, sí, lo que genera un tema de incertidumbre, sobre todo porque a la sala superior ahorita los están ventilando, entonces ya tenemos una imagen como ciudadanos, como ciudadanas en la sociedad respecto de esas personas que vamos a ver cómo actúa la autoridad judicial, pero justo en aras de este principio de certeza, ese tipo de manifestaciones que no le corresponden a esta autoridad tendrían que realizarse, porque si no, la sentencia que salga del Tribunal Electoral, si es contraria a las manifestaciones que realiza el instituto, ya no vamos a tener esa certeza de claro, que efectivamente se fue por el cauce legal y el cauce correcto, ¿no? Entonces,
Creo que es un principio, esta sentencia nos deja no solamente como la parte argumentativa y la materialización de cómo tienen que ser los lineamientos, sino que la aplicación del principio de certeza no se agota con la ley, ¿no? Sino también en las actuaciones de las autoridades y que cada uno asuma el rol que le corresponde y hasta dónde tiene que hacer esas manifestaciones, porque están en una posición privilegiada, pero de influencia hacia la sociedad, ¿no? Así es. Sí, no, y además creo que el ciudadano también absorbe parte de las cosas que los políticos ponen pues dentro de esa palestra en la que luchan por obtener finalmente el apoyo de los ciudadanos y llegar al ejercicio del poder. Y yo creo que al final de cuentas esa autenticidad que nosotros tutelamos de alguna manera también es parte de la serie de ingredientes necesarios para la legitimidad de quienes nos gobiernan, ¿no? Es decir, yo no le concedo como ciudadano legitimidad a alguien que sé que llegó haciendo trampa, claro, ¿no? Y habla además de cómo va a ser el ejercicio del poder en la praxis, ¿no? Y bueno, pues ya a manera de sintetizar y ya agotando nuestro brevísimo tiempo de programa, lo que hacemos es confirmamos finalmente la resolución, ¿no? Entonces, pues se le dice al ciudadano, lo sentimos mucho, pero precisamente lo que tutelamos como principio de certeza implica el hecho de que pues, las reglas que ya conocía previamente, y eso es muy importante también decirlo, es decir, no se le aplicó una normativa desde la noche a la mañana, sino desde el momento en el que aceptan las reglas del juego, entre ellas está precisamente la de pues, funcionar de acuerdo a lo que específicamente dictó en la verificación de apoyos el Instituto Electoral y que lo dividió en 2 etapas para cumplir también con esos procesos en los que hay que ir escalando progresivamente y consiguiendo determinadas finalidades para poder dar paso a las siguientes. Y particularmente en esto, pues se le comunicaron las reglas desde el principio, el acuerdo estuvo impugnado en algún momento, quedó firme por esta sala superior, y a partir de ese momento la certeza respecto a las reglas a seguir era plena. Entonces, pues es un poco el recordatorio doloroso para el ciudadano que al final no llega a esta candidatura por vía independiente a una diputación federal, pero pues es una experiencia que creo que queda ahí sentada para quienes en el futuro, él mismo también podrá contender, ¿por qué no? En el futuro entiendan que también es importante entender a las reglas de conjunto, de tal forma que no podemos dejar ninguna de ellas fuera, porque son parte de un procedimiento complejo que se ha ido elaborando por parte de la autoridad administrativa y ha sido corroborado también por esta sala superior en sus diferentes etapas, ¿no? Entonces tenemos al final de cuentas pues, que decirle que por 180 apoyos prácticamente, así es. Pues, no consigue el registro, ¿no? Y eso es pues al final de cuentas también abonar a la certeza, decir, mira, las reglas fueron estas, tal. Y la legitimidad que esperamos de ello, pues creo que al final de cuentas la sala superior ha abonado, ¿no? Un poco. Así es. Pues digo, agradecemos por supuesto a los invitados, agradecemos a la magistrada, es una sentencia excelente y creo que también pues les invitamos a ustedes a que se acerquen a ella. Repetimos, es el juicio ciudadano número 98 de este año. Quienes estén interesados en ver, pues yo creo que ya es una de las últimas sentencias que sacamos sobre este tema, por lo menos respecto de los candidatos que llegan a diputación. Tenemos sub iudice algunas impugnaciones que son para la de la presidencia, también por vía independiente, pero pues ya son las últimas sentencias que hablan sobre esto y por tanto también ya estamos en la etapa siguiente del proceso electoral, ya empezará la guerra en serio. Sí. Y pues bueno, los invitamos a que se acerquen también a la lectura de las sentencias que tratamos en este programa, con el fin de que también comprendan pues muchas de las reglas que, aunque ya están, pueden al final de cuentas ser rectificadas, pueden ser modificadas o pueden, como es el caso finalmente, ratificadas por esta sala superior. Y pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias sobre todo a ustedes por habernos acompañado desde el otro lado de la pantalla. Nos vemos en la próxima emisión de Sentencias a Debate. Hasta pronto. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia.